Estamos conversando sobre la banca en El Salvador. Nos quedamos con el señor superintendente hablando sobre el tema del crédito, cómo se había estado comportando, pero decíamos nos falta que hablar del otro lado de la moneda, que son los depósitos. Entonces, ¿cómo se han venido comportando los depósitos y qué podemos esperar también en este periodo preelectoral? Normalmente la superintendencia, el Banco Central han emitido siempre cierto tipo de medidas precautorias. ¿Va a ocurrir eso este año también o por ser elecciones municipales y parlamentarias no va a ocurrir eso? Bueno, comenzando por lo último, generalmente la superintendencia cuando se dan periodos eleccionarios, previo a los periodos, observa el comportamiento de depósitos y como una medida precautoria a lo que ha venido haciendo en el pasado es un poco subir la liquidez, ¿no? De tal forma de que obliga el encaje, ¿no? Obliga a las instituciones financieras a tener como reservas un porcentaje adicional que en el pasado ha sido del 6%, luego se quitó y se bajó a 3% y ese se ha mantenido y ese 3% está en la ley y por eso se mantiene como tal, ¿no? Y tienen que mantener 3% siempre en activos líquidos. Pero cuando han habido periodos eleccionarios, la superintendencia ha motivado a eso, a aumentar las reservas subiendo un poco el porcentaje, ¿no? ¿Qué ha pasado en la práctica? De que no se ha movido nada, ¿no? Entonces, pero eso no está nada de mal de que se tome la medida precautoria por si llegase a pasar algo de que haya salida de depósito, ¿no? Ahora, y el comportamiento de los depósitos creo que es un... Perdón, entonces lo que esperaríamos es que próximamente pueda haber un incremento del 3% antes de las elecciones. No exactamente, porque uno en el pasado creo que lo han hecho porque algún movimiento en los depósitos se ha visto y entonces, bueno, toman esa medida, pero nosotros, lo que estoy diciendo es de que nosotros vamos a observar de aquí hasta previo al periodo eleccionario cómo se comporta y si hay necesidad de hacer alguna medida de momento y precautoria, se toma la medida, de lo contrario no se tomarían, ¿no? Entonces, pero esa medida que nos acerquemos al periodo, uno observa cómo se comportan esos depósitos y uno puede tomar la medida o no. Ahora, en el tema del comportamiento estricto de los depósitos, se ha observado en los últimos, quizás en el último semestre, una disminución de los depósitos, ¿no? Pero ha sido influido quizás esta disminución por una salida de depósitos que hicieron un inversionista institucional y que fue utilizado para la compra de títulos para su cartera de inversiones. Exactamente me refiero a las AFP. Ellas hicieron un retiro bastante fuerte, pero fue para colocarlo en títulos valores, que es su objetivo, que es su función, ¿no? Colocar la plata que recaudan de los cotizantes en títulos valores de mayor rentabilidad o que se transan en el mercado, y eso fue lo que provoca una caída en los depósitos. Y uno observa a través del tiempo una serie de datos también de que los depósitos son bastante estacionales, ¿no? Uno de repente... hay una cantidad de depósitos que son del Estado, que son del gobierno, que los mantienen X en varios bancos, pero que en ciertos momentos de periodos salen también. ¿Por qué? Porque el Estado paga salarios, paga una serie de cosas y disminuyen. Y en el siguiente periodo vuelven a subir, ¿no? Entonces, en términos generales diría que los depósitos se comportan bastante estacionales, ¿no? Depende en qué periodo se esté, cuando aumentan y cuando disminuyen. Okay. Rafael, volviendo al tema macro, ¿verdad? Ya vimos bastante el sistema financiero. ¿Cómo se espera que puede impactar en este segundo semestre una posible desaceleración de El Salvador sobre el sistema financiero? Considerando que el fisco va a requerir recursos también, ¿verdad? Sí, Luis. A ver, te digo, ¿cuáles son los temas positivos de la economía de El Salvador? Y la verdad es que hay muchas cosas que destacar y creo que es importante ver con optimismo el futuro. En primer lugar, el comportamiento del sector agropecuario. Los precios de las materias agropecuarias, el café y el azúcar, han estado muy bien. Eso implica
renovada inversión en el sector agropecuario es algo que realmente destaca y que está siendo apoyado también por el sistema financiero. ¿Ustedes han tenido demanda para inversiones nuevas? Sí, efectivamente, vemos mucho movimiento en el sector para darte un ejemplo, el sector de azúcar no solamente está cultivando más tierra, sino que también está iniciando proyectos energéticos para tener una diversificación de sus ingresos, lo cual es muy saludable para la industria azucarera nacional. De nuevo, vemos ahí generación de empleo, inversiones. En el tema del café, estos precios del café han hecho que se fertilicen las tierras, que se hagan las tareas diversas que requiere el café. Y claro, esta cosecha no va a ser tan generosa como la que nos brindó la madre naturaleza el año pasado, pero sí esperamos buenos resultados. Entonces, el sector agropecuario es un sector que destaca, hay que apoyarlo y que realmente está cumpliendo con un excelente desempeño. Producto también de estos precios internacionales. El sector de exportaciones también hay que destacarlo, Luis, está creando empleo de una manera acelerada en la parte no solamente textil, exportaciones textiles, vemos empresas sólidas en ese sector y realmente dramático el incremento de las exportaciones después de la crisis del 2008. Entonces, ese es un sector que ha rebotado muy bien, Luis, y muestra la flexibilidad del sector en adaptarse a las nuevas condiciones. Y lo importante que es aceptar qué es lo que uno puede cambiar y qué es lo que no puede cambiar. Es un sector que se ha modernizado, que ahora hace paquete completo, que tiene socios importantes en Estados Unidos y de nuevo es un sector que también está exportando hacia Centroamérica. De nuevo, es una buena noticia el tema de las exportaciones. El siguiente tema, el tema de las remesas. Las remesas están creciendo alrededor del 5%, no están en los niveles pico del 2009, pero sí están en los niveles previos al boom. Entonces ya se ha normalizado la situación de remesas. Esto es realmente un dato muy positivo, puesto que la situación de desempleo en Estados Unidos sigue bastante complicada, pero las remesas ya se normalizaron, no están en los niveles pico, pero sí ya están mostrando un crecimiento saludable. ¿Qué es lo que hace falta entonces? El tema de inversión doméstica. La economía va caminando, pero no hay necesidad de mayores inversiones para la demanda que existe. Entonces, se habían hecho inversiones importantes a nivel local, y la verdad es que la capacidad instalada de las empresas en general es abundante para enfrentar esta recuperación económica. El crecimiento es modesto, en general ya a nivel de la economía, es modesto porque no está este factor de dinamismo que es la inversión. En cuanto haya proyectos de inversión privada y pública importantes, creo que eso se puede recuperar. Y de nuevo, Luis, sí inquieta la situación de Estados Unidos, y eso hay que mantener una vista muy cercana a ese país, puesto que eso eventualmente podría afectar. De nuevo, en este momento la situación de Estados Unidos es que va a haber crecimiento en Estados Unidos, pero va a ser lento. Eso no es del todo negativo para el país, porque también está el fenómeno, ¿qué es lo que está pasando con China? China está de una manera natural apreciándose contra el dólar, y eso quiere decir de que y creemos que parte de ese cambio puede ser permanente, con lo cual las oportunidades de expansión de las exportaciones del área centroamericana y especialmente El Salvador pueden verse beneficiados por ese cambio en los costos relativos de China. Así que de nuevo, una situación que no es el crecimiento que todo el mundo quisiera, no es un crecimiento dinámico, es un crecimiento modesto, que ojalá que pasado el tema electoral que siempre afecta en nuestro país, por alguna razón todavía no tenemos la estabilidad institucional necesaria para dar confianza a través del ciclo electoral, entonces creo que se puede reanudar el ciclo de inversión tan necesario. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Ves que puede mantenerse ese bajo crecimiento en el país o que puede impactarnos en los próximos meses lo que está pasando en Estados Unidos y afectar al sector exportador o afectar precios de commodities o todo ese tipo de impacto que podemos ver? Yo coincido con Rafael en que hay que mantener una visión cercana a lo que está pasando en los Estados Unidos. Al final es nuestro socio comercial más importante y lo que pasa en los Estados Unidos de alguna forma nos afecta. También coincido con Víctor en que al final estos impactos no los sentimos de inmediato, sino que los vamos sintiendo
3 trimestres después, probablemente un año después. Un tema importante va a ser las remesas. Aunque las remesas en la gran crisis del 2008-2009 su disminución no fue tan profunda como en otros países, sí llegó a impactar la dinámica de El Salvador. Yo creo que los números que estamos viendo de recuperación son muy importantes, pero siempre es un segmento de población en los Estados Unidos que puede sufrir con los cambios de la dinámica económica en el país. Yo diría que en El Salvador la banca está preparada para acompañar el desarrollo. El plan que se ha presentado por el gobierno en términos del crecimiento esperado del Producto Interno Bruto, comparado con la región, coincido que es modesto, pero creo que es el proceso de ir avanzando y de ir creciendo de una caída que venía siendo más pronunciada. Hay buenas noticias, creo que los precios de los commodities van a ayudar, en algún momento se van a estabilizar, los precios de los alimentos tienden a estabilizarse conforme esto sobre las aguas se van calmando. El oro hemos visto que ha reducido después de un gran pico la semana pasada y parecería ser que hay que acordarnos que lo que pasa en los mercados no es necesariamente lo que pasa en la economía. Las economías responden diferente que el mercado bursátil y algunas veces nos dejamos llevar por el nerviosismo de la bolsa o de los mercados bursátiles y sobrereaccionamos o hacemos acciones no muy de largo plazo. Creo que bien pensado, la economía va dando signos de recuperación, vemos recuperación inclusive en el segmento de impuestos que están creciendo, base de la producción que se está generando en el país, el IVAE, de alguna forma en general. Empezamos a ver algunas luces positivas. Creo que como empresarios nos gusta ver lo positivo, entendemos lo negativo, y en este sentido creo que la banca está preparada para acompañar el desarrollo del país. Ojalá que no nos golpee mucho, ¿verdad? Y que eso pues no vaya a venir a afectar el poco crecimiento que tenemos. Pues vamos llegando al final. Carlos, aprovechamos la oportunidad para desearte lo mejor. Sabemos que vas a una nueva posición. Ha habido varios cambios en la banca también, en Citibank también ha habido cambio de presidente, ¿verdad? Pero te deseamos pues lo mejor a donde tú vayas, y aquí dejas muy buenos amigos entre todos nosotros, y esperamos en un futuro pues que nos vengas a visitar, ¿verdad? Por supuesto, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias a ustedes. Un placer haberlos tenido. Yo creo que el sistema financiero salvadoreño es sólido, y eso es bien importante, pero no deja de haber ciertos nubarrones y ciertas amenazas en el país pues que vienen del mundo entero. Que imagino que el señor superintendente va a tener bastante trabajo en los próximos meses para ir monitoreando qué es lo que ocurre. Ustedes, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche y esperamos verlos la próxima semana si el Señor así lo permite.